Hay momentos en los que la vida te obliga a mirarte al espejo sin filtros y a decir en voz alta lo que durante demasiado tiempo has susurrado en silencio. Así comenzó la confesión más sincera de Sara Carbonero tras su ingreso, una frase que no solo resumía un episodio complicado, sino que condensaba años de aprendizajes, caídas y reconstrucciones. He superado otra piedra en el camino. No era una declaración grandilocuente ni un titular diseñado para alimentar el ruido mediático. Era, más bien, un suspiro convertido en palabras, una forma de reconocerse vulnerable y al mismo tiempo profundamente fuerte. En esa frase cabía el cansancio acumulado, el miedo atravesado y también la determinación de quien ha aprendido que la vida no se mide por las veces que te tambaleas, sino por la capacidad de levantarte cuando el suelo parece demasiado frío. El ingreso, vivido con la discreción que siempre ha intentado preservar en los momentos más delicados, volvió a colocar su nombre en el centro de la conversación pública. Las redes ardieron con mensajes de apoyo, los medios especularon, y miles de personas recordaron que, detrás de la periodista serena y de la figura pública acostumbrada a las cámaras, hay una mujer que siente, que duda y que también se rompe. Pero si algo dejó claro con su confesión fue que el dolor no tiene por qué convertirse en espectáculo. Habló cuando sintió que debía hacerlo, no para alimentar la curiosidad ajena, sino para compartir una verdad que le pertenecía. Y esa decisión, en un mundo que exige explicaciones inmediatas, ya era en sí misma un acto de valentía. He superado otra piedra en el camino no es una frase ingenua, implica reconocer que el camino existe, que es largo y que está lleno de obstáculos. Implica aceptar que las piedras no desaparecen por arte de magia y que cada una deja una marca distinta. A lo largo de los años, Sara ha aprendido a convivir con la exposición pública, con los focos que iluminan tanto los éxitos como los tropiezos. Desde sus primeros pasos en televisión hasta convertirse en una de las periodistas más reconocidas, su trayectoria ha estado marcada por la profesionalidad y una imagen de serenidad casi inquebrantable. Sin embargo, la vida personal nunca ha sido un guión perfectamente escrito. Ha habido momentos de luz intensa y otros de sombra profunda, y cada uno ha contribuido a moldear la mujer que hoy habla con una claridad desarmante sobre sus propios procesos. La confesión llegó cargada de humanidad. No fue una lista de detalles médicos ni una crónica hospitalaria, fue una reflexión sobre la fragilidad y la fortaleza. Habló de la importancia de escuchar al cuerpo, de detenerse cuando las señales son demasiado evidentes para ignorarlas. En una sociedad que premia la productividad constante y la imagen impecable, reconocer que necesitas parar es casi revolucionario. Y eso fue, en esencia, lo que transmitió, la necesidad de concederse el derecho a la pausa, a la recuperación, al cuidado propio sin sentir culpa. Muchas personas se sintieron identificadas con sus palabras. Porque, más allá de la fama, la experiencia de atravesar un bache de salud es universal. El hospital, con su silencio interrumpido por pasos apresurados y monitores que marcan ritmos invisibles, se convierte en un lugar donde las prioridades se reordenan. Allí no importan los titulares ni las tendencias, importan los afectos, las manos que aprietan la tuya, los mensajes que llegan a deshoras. Sara dejó entrever que en esos días hubo miedo, pero también una red de apoyo que sostuvo cada duda. La familia, los amigos, incluso compañeros de profesión, fueron piezas fundamentales en ese proceso de volver a ponerse en pie. Su forma de comunicar siempre ha estado teñida de una sensibilidad especial. No es casualidad que eligiera palabras sencillas para describir algo tan complejo. Otra piedra sugiere que no es la primera vez que el camino se complica, que la resiliencia se ha convertido en una compañera habitual. Y, sin embargo, cada obstáculo se vive como si fuera único. Cada ingreso, cada susto, cada incertidumbre tiene su propio peso emocional. Lo que cambia es la manera en que se afronta. Con los años, ha aprendido que la fortaleza no consiste en negar el dolor, sino en atravesarlo con honestidad. La confesión también abrió un espacio de conversación sobre la salud mental y emocional. Porque cuando el cuerpo se resiente, la mente también necesita cuidados. Sara habló de la importancia de rodearse de profesionales,
de pedir ayuda cuando la carga se vuelve demasiado pesada. En sus palabras no hubo dramatismo, sino una invitación a normalizar el autocuidado, a entender que no somos invencibles y que reconocerlo no nos hace débiles, sino conscientes. La reacción del público fue una mezcla de preocupación y cariño. Durante años, muchos han seguido su vida casi como si formara parte de su propia historia. Han celebrado sus éxitos profesionales, han empatizado con sus momentos difíciles y han sentido que su sonrisa, a menudo tímida, era un reflejo de cercanía. Por eso, cuando anunció que había pasado por el hospital, el sentimiento colectivo fue de acompañamiento. Pero más allá del ruido exterior, lo verdaderamente significativo fue su capacidad para transformar una experiencia íntima en un mensaje de esperanza. En esa frase, "he superado otra piedra en el camino", hay un matiz importante, el verbo en pasado. Superado. No ignorado, no minimizado, no escondido. Superado implica proceso, esfuerzo, aprendizaje. Implica noches largas, conversaciones internas, quizá lágrimas silenciosas. Implica aceptar que la vida no siempre avanza en línea recta. Y, sobre todo, implica la convicción de que cada dificultad trae consigo una enseñanza, aunque en el momento cueste verla. A lo largo de su trayectoria, Sara ha demostrado que la elegancia no está reñida con la autenticidad. En un entorno donde la imagen suele construirse con precisión milimétrica, ella ha optado por mostrarse humana. No perfecta, no invulnerable, sino real. Esa autenticidad es la que hace que su confesión resuene con tanta fuerza. Porque no se trata solo de una figura pública hablando de un ingreso hospitalario, se trata de una mujer compartiendo un capítulo más de su historia personal, con la serenidad de quien ha aprendido a convivir con la incertidumbre. El camino al que alude su frase no es solo el de la salud. Es el camino de la vida, con sus cambios inesperados, sus despedidas, sus nuevos comienzos. Cada piedra puede representar una pérdida, una ruptura, una noticia difícil. Y cada superación es un recordatorio de que la resiliencia no es un rasgo innato, sino una construcción diaria. Se alimenta de pequeños gestos, de rutinas que sostienen, de palabras que reconfortan. En su reflexión, también hubo espacio para la gratitud. Gratitud hacia el personal sanitario, hacia quienes la acompañaron en los momentos de mayor vulnerabilidad. En un contexto en el que los hospitales suelen asociarse al miedo, ella eligió destacar la humanidad que encontró entre esas paredes. Esa mirada agradecida transforma la experiencia y la convierte en algo más que un episodio doloroso, la convierte en una lección de empatía. No es la primera vez que Sara enfrenta un desafío que pone a prueba su fortaleza. Su historia pública ha estado marcada por capítulos intensos, por cambios vitales que han exigido adaptación y coraje. Cada uno de ellos ha dejado una huella visible en su discurso. Si en el pasado hablaba desde la sorpresa o el desconcierto, hoy lo hace desde una serenidad construida a base de experiencia. Esa evolución se percibe en el tono de su confesión. No hay dramatismo innecesario, sino una aceptación madura de que la vida es un camino irregular. El impacto de sus palabras va más allá del momento concreto del ingreso. Se convierten en un mensaje para cualquiera que esté atravesando una dificultad. Nos recuerdan que las piedras no definen el camino completo, que los tropiezos no anulan lo recorrido. Y, sobre todo, que cada superación merece ser celebrada, aunque sea en silencio. En un mundo saturado de noticias fugaces, su confesión invita a la pausa, a detenerse y reflexionar sobre nuestras propias piedras. ¿Cuántas hemos enfrentado? ¿Cuántas creemos que no podremos superar? Escuchar a alguien reconocer que ha atravesado otra dificultad y que sigue adelante ofrece una dosis de esperanza tangible. No porque minimice el problema, sino porque demuestra que es posible salir del túnel. Sara no habló de heroísmo. No se presentó como un ejemplo inalcanzable. Habló como alguien que ha aprendido a convivir con la fragilidad. Y esa es quizá la lección más poderosa, entender que la vulnerabilidad no es un defecto, sino una condición humana. Que admitir el miedo no nos resta fuerza, sino que nos conecta con los demás. El ingreso hospitalario fue un punto de inflexión, pero no el final del camino. Tras él, llegaron días de recuperación, de reajuste, de volver poco a poco a la rutina.
En ese proceso, cada pequeño avance adquiere un significado especial. Levantarse sin dolor, respirar con calma, retomar proyectos pendientes. Son gestos cotidianos que, después de un susto, se transforman en victorias silenciosas. La confesión también puso de relieve la importancia de la intimidad. En tiempos de sobreexposición, elegir qué contar y cómo hacerlo es un acto de autonomía. Sara compartió lo necesario, sin entrar en detalles que pertenecen a su esfera privada. Ese equilibrio entre transparencia y reserva demuestra que se puede comunicar con honestidad sin renunciar a los límites. He superado otra piedra en el camino, quedará como una frase que resume mucho más que un ingreso. Resume una filosofía de vida. La de avanzar pese a las dificultades, la de no rendirse ante los obstáculos, la de confiar en que cada experiencia, por dura que sea, aporta una enseñanza. Y, sobre todo, la de reconocer que la fortaleza no es ausencia de dolor, sino capacidad de atravesarlo. Quizá lo más valioso de su confesión sea la sensación de cercanía que transmite. Nos recuerda que, detrás de las pantallas y las portadas, hay personas reales enfrentando desafíos reales. Que la fama no inmuniza contra el miedo ni contra la incertidumbre. Y que compartir esas vivencias, con honestidad y mesura, puede convertirse en un faro para otros. Al final, la imagen que queda es la de una mujer que mira hacia atrás y reconoce lo recorrido. Que no niega las piedras, pero tampoco permite que definan su destino. Que entiende que el camino seguirá presentando obstáculos, pero confía en su capacidad para superarlos. Y en esa confianza hay una fuerza tranquila, una serenidad que no necesita estridencias. Su confesión no es el cierre de una historia, sino un capítulo más. Un capítulo que habla de superación, de aprendizaje y de la importancia de cuidarse. Un recordatorio de que la vida, con todas sus imperfecciones, merece ser vivida con valentía. Y que cada vez que decimos he superado otra piedra en el camino, estamos afirmando algo más profundo, que seguimos aquí, avanzando, construyendo sentido incluso en medio de la incertidumbre. Y seguir aquí, después de cada sacudida, no es un acto automático ni sencillo, es una decisión que se toma cada mañana, cuando el cuerpo aún arrastra el recuerdo del dolor y la mente repasa los temores que parecían dormidos. Tras su ingreso, Sara dejó entrever que hubo instantes en los que el tiempo parecía suspendido, como si las horas no avanzaran al ritmo habitual. En esos momentos, dijo sin decirlo abiertamente, uno aprende a escuchar el propio latido con una intensidad distinta, a valorar la fragilidad como una maestra incómoda pero necesaria. Porque cuando la salud se tambalea, todo lo demás pierde nitidez, y lo esencial se impone con una claridad casi abrumadora. En su entorno más cercano, el impacto fue silencioso pero profundo. La preocupación se instaló como una sombra discreta, de esas que no necesitan palabras grandilocuentes para sentirse. Las conversaciones se volvieron más pausadas, los abrazos más largos, las miradas más elocuentes. Sara comprendió, una vez más, que el verdadero sostén no está en la imagen pública ni en los aplausos, sino en esa red íntima que se activa cuando el suelo tiembla. Y fue ahí, en esa red invisible de afectos, donde encontró la fuerza para transformar el miedo en determinación. No habló de heroicidades ni de batallas épicas, pero sí dejó entrever que cada proceso de recuperación implica una negociación interna. Hay días en los que la energía regresa con timidez, y otros en los que la incertidumbre intenta abrirse paso. En ese vaivén emocional, reconoció que la paciencia se convierte en una aliada imprescindible. Aprender a respetar los tiempos del cuerpo, a no exigirle más de lo que puede dar, es una lección que suele llegar envuelta en incomodidad. Sin embargo, también es una oportunidad para reconectar con uno mismo desde un lugar más honesto. La frase que pronunció no fue fruto de la improvisación. He superado otra piedra en el camino tiene la cadencia de algo meditado, de una reflexión que se ha repetido en silencio antes de ver la luz pública. En ella hay aceptación, pero también un matiz de esperanza. Porque superar no significa olvidar, significa integrar la experiencia en la propia historia sin permitir que se convierta en el eje absoluto de la narrativa personal. Sara parece haber entendido que cada dificultad puede transformarse en un punto de inflexión,
en un recordatorio de lo que realmente importa. En los días posteriores al ingreso, la vuelta a la rutina se produjo con cautela. No hubo prisas ni necesidad de demostrar nada. Esa actitud, lejos de la urgencia que a menudo impone la vida pública, fue una declaración de principios. Priorizar la salud, escuchar las señales internas y concederse el tiempo necesario para sanar es un mensaje poderoso en un contexto que suele glorificar la resistencia sin descanso. Sara, con su serenidad habitual, optó por reivindicar el valor del cuidado propio como un acto de responsabilidad y amor. La exposición mediática añade una capa adicional de complejidad a cualquier proceso personal. Saber que miles de ojos observan, que cada gesto puede interpretarse, que cada ausencia genera preguntas, no es sencillo. Sin embargo, en su confesión no hubo rastro de reproche hacia esa realidad. Más bien, se percibió una aceptación madura de que la notoriedad forma parte del camino elegido. Lo que sí dejó claro es que la intimidad sigue siendo un territorio sagrado. Compartir no implica desnudarse por completo, implica elegir qué parte de la experiencia puede convertirse en aprendizaje colectivo. Muchos interpretaron sus palabras como un mensaje de resiliencia. Y lo son. Pero también son una invitación a normalizar la vulnerabilidad. A comprender que incluso quienes parecen tenerlo todo bajo control atraviesan momentos de duda y fragilidad. Esa humanización de la figura pública tiene un efecto casi terapéutico en quienes la observan desde la distancia. Nos recuerda que nadie está exento de tropezar, que la fortaleza no es una cualidad estática, sino un proceso dinámico que se construye día a día. En su tono hubo una serenidad que no nace de la indiferencia, sino de la experiencia. Cada piedra anterior la ha preparado, de algún modo, para enfrentar la siguiente. No se trata de endurecerse, sino de aprender a fluir con la adversidad. Esa capacidad de adaptación es, quizás, uno de los aprendizajes más profundos que ha compartido sin necesidad de enumerarlos explícitamente. La vida no siempre ofrece respuestas inmediatas, pero sí brinda la oportunidad de crecer a través de las preguntas. También hubo espacio para la introspección. El ingreso no solo obligó a atender la dimensión física, sino también a revisar prioridades. En esos días de pausa involuntaria, el silencio se convierte en un espejo. Y en ese espejo, Sara reconoció la importancia de reducir el ruido externo para escuchar la voz interna. A veces, el cuerpo detiene el ritmo para que la mente pueda reorganizarse. Esa pausa, aunque impuesta, puede convertirse en un regalo inesperado si se afronta con apertura. La frase que compartió ha resonado porque encapsula una verdad universal. El camino nunca es completamente llano. Todos acumulamos piedras, algunas pequeñas y casi imperceptibles, otras enormes y difíciles de esquivar. Lo que marca la diferencia es la actitud con la que decidimos enfrentarlas. Sara ha optado por no victimizarse ni dramatizar en exceso. Ha preferido reconocer la dificultad y, al mismo tiempo, subrayar la superación. Ese equilibrio es el que dota a su confesión de autenticidad. En el ámbito profesional, su regreso fue recibido con respeto y comprensión. La experiencia del ingreso no la define como periodista ni como comunicadora, pero se añade una capa de profundidad a su mirada. Quien ha atravesado momentos de vulnerabilidad desarrolla una sensibilidad distinta hacia el sufrimiento ajeno. Es probable que esa vivencia se refleje, de forma sutil, en su manera de contar historias, en su capacidad para empatizar con quienes enfrentan sus propias piedras. La conversación pública que generó su mensaje también puso sobre la mesa la importancia de hablar de la salud sin tabúes. Sin necesidad de entrar en detalles médicos, su testimonio abrió un espacio para que otros compartieran experiencias similares. Ese efecto dominó demuestra que la honestidad puede convertirse en un puente. Cuando alguien se atreve a decir «yo también he pasado por esto», se rompe el aislamiento que a menudo acompaña a las dificultades. Sara ha aprendido que la fortaleza no consiste en sostener una sonrisa permanente, sino en permitir que las emociones fluyan. En su confesión no hubo lágrimas visibles, pero sí una emoción contenida que hablaba de un proceso real. Esa contención no es frialdad,
Es una forma de proteger lo que aún está cicatrizando. Y en esa protección hay sabiduría. Mirar hacia adelante después de un ingreso implica también aceptar que el miedo puede reaparecer. La incertidumbre no desaparece por completo, pero se gestiona de otra manera. Con más información, con más apoyo, con más conciencia de los propios límites. Sara parece haber integrado esa incertidumbre como parte del paisaje, sin permitir que domine el horizonte. Su historia, contada en primera persona a través de una frase sencilla, se convierte en un espejo para muchos. Nos invita a preguntarnos qué piedras estamos enfrentando y cómo elegimos nombrarlas. Porque nombrar es un acto de poder. Al decir que ha superado otra piedra, se posiciona como protagonista de su camino, no como víctima pasiva de las circunstancias. Y así, con la calma de quien ha atravesado la tormenta y vuelve a respirar aire limpio, Sara continúa avanzando. No con la certeza de que no habrá más obstáculos, sino con la confianza de que sabrá enfrentarlos. Cada paso posterior al ingreso es una reafirmación de vida, una celebración silenciosa de la capacidad humana para adaptarse y renacer. Quizá esa sea la enseñanza más profunda de su confesión, que la vida no se mide por la ausencia de problemas, sino por la manera en que los atravesamos. Que cada piedra puede convertirse en un peldaño si decidimos mirarla desde otra perspectiva. Y que, al final del día, lo importante no es cuántas veces tropezamos, sino cuántas veces elegimos levantarnos con el corazón dispuesto a seguir caminando.